Buenos días, bendito sea nuestro Dios y Padre, bendito sea nuestro Rey que nos permite estar aquí en esta mañana, en esta hora. Le doy gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre es su misericordia. He estado estudiando en la palabra sobre el tema de la paz. Y quiero que hablemos un poco de esto, porque encontré algo que me llamó mucho la atención y eso me llevó a otras cosas que son las que quiero compartir hoy con ustedes en esta mañana. Antes de comenzar, el primer pensamiento que quiero compartirles es el siguiente, que la paz no necesariamente es la ausencia de guerra. La paz no necesariamente es la ausencia de conflicto. La paz no viene necesariamente por la ausencia de tormentas, sino que muchas veces obtenemos esa paz que tanto andamos buscando precisamente a través de guerras, precisamente a través de tormentas o a través de conflictos. Y parece que fuera una contradicción, pero estudiando en la palabra del Señor he encontrado que lejos de ser una contradicción, si estudiáramos la vida de David en comparación con la vida de Salomón, por ejemplo, nos encontraríamos que la verdadera paz solo puede alcanzarse tras una lucha profunda y mediante la pelea por integrar nuestras diferencias. Te lo voy a repetir. La verdadera paz o la paz que en realidad perdura es la que se alcanza tras luchar, tras pelear, tras guerrear y mediante el esfuerzo tesón de poder integrar todos los elementos que aparentemente son amenazas para nuestras vidas. Y yo quisiera que tuvieras esto como presente en la medida que podemos estudiar un poco sobre lo que es la verdadera paz. Para obtener paz no tenemos que huir de los conflictos. Para buscar la verdadera paz, la paz bíblica, no tenemos que rehuir los problemas. No tenemos que escondernos de las dificultades. Al contrario, tenemos que enfrentarlas y tenemos que decir, bueno, tira tu mejor golpe. Porque a través de eso es que en realidad vamos a poder alcanzar la paz. Y es que la raíz de esto, yo puedo decir que se encuentra, o me parece, en mi opinión, que está en las palabras que el Señor Jesús nos dijo en el libro de Juan, que me gustaría que la buscaras y si tienes un lápiz, que la subrayes. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 27, que dice así: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Te la voy a leer en una traducción libre. Dice así: les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se concibe en este mundo. No se confundan ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Entonces, aquí hay dos palabras sobre las que quiero cimentar esta enseñanza. La primera es la palabra paz, que se traduce o viene de la palabra shalom. Todo el uso de la palabra paz es la palabra shalom en hebreo. Y la segunda palabra sobre la que quiero llamar tu atención es en esta frase cuando dice: la paz les doy, mi propia paz, que no es como la paz que se concibe en este mundo. Entonces yo me detuve en esta palabra, en estas dos palabras, pero antes de entrar en el estudio de lo que es la paz según la Biblia, que es el shalom según la Biblia, quiero que nos detengamos en cómo concibe este mundo la paz. Porque si logramos entender cómo el mundo concibe la paz, vamos a poder ponerla
en comparación a cómo concibe nuestro Padre la paz, a cómo es en realidad esa paz que nuestro Mesías dijo: yo les doy mi paz, y que nosotros podamos atesorar esa paz en nuestro corazón y podamos, al poder comprender esa paz conforme a la palabra de Dios, conforme a cómo Dios la concibe, y nosotros podamos asimismo concebirlas, entonces no vamos a ser confundidos y no vamos a tener miedo por lo que está pasando y por lo que pronto va a pasar. Porque esta situación que todos estamos pasando, que hemos hablado 20,000 veces de esto, se asemeja mucho a una guerra. ¿Por qué? Hay dos maneras en que se hace la guerra. Una es, y tú la puedes encontrar a lo largo de toda la historia del hombre, dos maneras. La primera manera es la pelea cuerpo a cuerpo, frente a frente, que va un hombre contra otro no hombre, o un ejército contra otro ejército, y van con armas, van con flechas, van con pistolas, van con cañones, van con aviones y se enfrentan el uno al otro y ¡pum!, se destruyen el uno al otro. Pero hay otra manera de hacer la guerra, que es asediando al enemigo. ¿Cómo se asedia al enemigo? Es poniéndole un cerco alrededor. Al ponerle un cerco alrededor, se le quita los suministros y por ende comienza a quitarse la comida, comienza a padecer por falta de medicamentos. La economía se ve afectada al punto que llegan a debilitarse tanto que o terminan rindiéndose delante del enemigo o terminan muriendo. Masada es una historia famosa que sucedió en Israel, que un reducto del pueblo que todavía estaba resistiendo a los enemigos se atrincheraron en Masada. Y al final ellos no quisieron rendirse, sino que prefirieron matarse. Ya no tenían comida, ya no tenían absolutamente nada, y fue una historia muy, muy tremenda, pero al final ellos no se rindieron, sino que prefirieron morir. Actualmente está sucediendo algo similar. A nivel del mundo nos tienen cercados y estamos viendo cómo la economía está siendo quebrantada en países especialmente como el nuestro. Estamos viendo cómo nos estamos debilitando porque ni siquiera estamos saliendo a agarrar sol, que te recomiendo que salgas y agarres sol, porque eso de alguna manera te va a fortalecer. Y estamos debilitándonos en nuestra independencia, estamos debilitándonos en nuestra creatividad para poder generar ingresos para nosotros, y estamos cayendo en un estado casi de calamidad, o para allá vamos. ¿Y cuál es la respuesta que debería haber en nosotros? Una de dos: o nos rendimos a lo que ellos están estableciendo, a lo que el príncipe de este mundo está estableciendo, porque eso es lo que está haciendo, y él está detrás de todo esto que está sucediendo. No importa de dónde salió, si fue creado o si no fue creado. El hecho es que él está usando una táctica de guerra contra toda la humanidad para quebrantar nuestra resolución, para quebrar nuestro espíritu, para quebrar nuestra independencia, para que al final estemos listos para rendirnos delante de aquel que él va a poner para que le dé gloria a su nombre. Yo nunca lo había concebido. Yo había leído en la Biblia durante años y años que iba a venir este hombre de pecado que conocemos como el anticristo, y que él iba a establecerse y que iba a llegar a gobernar. Y yo lo leía quizás sin discernimiento, obviamente, pero al poder ver la situación que estamos viviendo y yo estar aquí, me doy cuenta que él está usando esa táctica de debilitarnos. Nos cerca, nos quita los suministros para quebrantar nuestra voluntad y que estemos listos para aceptar todo lo que él quiera poner. O tenemos la otra alternativa, que es resistirnos y preferir dar la vida antes que ceder al establecimiento de este gobierno que va a buscar darle adoración al que no es Dios y al que va a rebelarse en contra del único Dios verdadero. Y nosotros desde ya
debemos tomar partido porque no podemos ser neutrales. El Señor Jesús fue claro y dijo, el que no es conmigo es contra mí. Entonces, es necesario que vayamos viendo esto y que tengamos discernimiento, que podamos ser entendidos en los tiempos, porque no podemos estar siendo parte del sistema, porque el sistema va encaminado a el gobierno del anticristo. Entonces, ¿cómo concibe el mundo la paz? ¿Cómo nos la venden? Entonces, para esto quisiera que estudiáramos un poco de historia y quiero leerte un poco acerca de cómo era la paz en la cultura de la antigua India, más o menos para el siglo IV antes de Cristo. Aquí nos encontramos con la tradición del concepto de paz como un precepto moral que ellos resumen en una palabra que no puedo ni pronunciar, pero es una palabra sánscrita que remite que la paz es el rechazo y la renuncia a la voluntad de matar o de dañar. Nuevamente, en la cultura india, la paz se concibe como el rechazo o la renuncia voluntaria de matar o dañar. Es un concepto que en castellano, esa palabra hindú, lo traduciríamos como una expresión de no violencia. En esa misma época, estamos hablando del siglo IV antes del Señor Jesucristo, también el budismo ofrecía una cercana interpretación de este concepto, que vino a significar una actitud de piedad hacia todos los seres. Entonces, en la India, el concepto de paz equivale a no violencia, pero adicionalmente le suman tener piedad por todos los seres. No solamente los hombres, sino los animales, los árboles y todo, y es aquí donde vemos como la raíz de lo que hoy se conoce como panteísmo, de que todo es Dios y entonces no hay que dañarlo porque todos somos iguales, y esto ha venido a degenerar en tratar de que nosotros como hombres seamos tenidos como animales. No es que los animales suben al estatus del hombre, sino que el hombre es degradado al estatus del animal, donde el animal solamente se mueve por instinto y no tiene ningún tipo de razonamiento, ni mucho menos una responsabilidad delante de Dios. Entonces el concepto de paz de ellos era, no le hagas daño a nadie. El humanismo, ¿verdad? Que no es lo mismo que ser humanitario. O sea, el humanismo no es lo mismo que ser humanitario. Humanitario es cuando tú le tiendes la mano a alguien que está en necesidad porque te dueles del dolor de él. En cambio, el humanismo es encontrar todas las respuestas en nosotros mismos, en el hombre, en el humano, y obviamente, por definición, si el hombre es quien va a solucionar todo, no necesitamos a Dios. ¿Ok? En estos antiquísimos textos sagrados de la India, en una de las partes más importantes y más conocidas de estos textos, encontramos ya perfilado el concepto de paz interior, que dice: la paz mental significa el término de todo mal, pues el entendimiento de aquel cuya mente está en paz permanece seguro. Casi es un versículo de la Biblia, ¿verdad? Pero ellos lo que dan a entender es que la paz tú la vas a encontrar adentro, que es tu paz mental, que es una paz interior, que no depende de afuera y que tú debes abstraerte de todo lo que está afuera y que en ti vas a encontrar todo lo que necesitas para encontrar la paz. Estos dos antiguos conceptos de no violencia por un lado y de paz interior por el otro lado están presentes en toda la tradición india y fueron recuperados en nuestra era moderna por Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi tenía una famosa frase que era que no hay camino para la paz es el camino. Y ahí lo que estaba dando a entender es que teníamos que a través de la no violencia y de la paz interior es que íbamos a encontrar la plenitud o la estabilidad con todo lo que está a nuestro alrededor. Bien, en segundo lugar, quiero plantearte cómo era la paz en la concepción china. ¿Por qué? Porque estamos tratando de dilucidar estas palabras del maestro cuando dice: la paz les dejo, mi paz los doy, pero no como el mundo la concibe. Entonces, ¿cómo concibe la paz la cultura china? En la China milenaria fue el legendario fundador del taoísmo, Lao Tse, también en el siglo
6 a.C., quien en sus máximas, es decir, como sus pensamientos estrella, mostrará una fuerte tendencia pacifista a través del concepto del Tao, que significa camino. Dicho camino para los chinos está basado en la paz que se puede lograr al situarse en armonía y consonancia con las fuerzas de la naturaleza. Es decir, si los de la India tenían el concepto de que la paz era una actitud interior y que debíamos llegar a un equilibrio interior y buscar la no violencia, los chinos creían de que la paz venía de estar en armonía con toda la creación, de estar en un equilibrio con las fuerzas de la naturaleza. Para los chinos, esta paz es el fluir de la vida en armonía con el movimiento de la naturaleza. Y era un movimiento místico. Y el concepto era de no acción, que se vinculaba fuertemente con el rechazo de la violencia y la evitación de la guerra. Tanto el pacifismo en la antigua India como en la antigua China no fueron comprendidos tan solo como actitudes mentales, ojo, psicológicas. No era solamente una actitud mental o psicológica, sino que al mismo tiempo era una forma de vida que involucraba al cuerpo y al alma. Y es tal la conjunción de propósitos de donde surgieron las técnicas que incluso se dieron gimnasias, tales como hoy en día conocemos la yoga o el tai chi, respectivamente, el famoso Zen o la alineación de las fuerzas, incluso de los muebles que tenemos en nuestra casa. Viene de esta concepción de paz que tenía la cultura china y que tenía también la cultura de la India. Un poco posterior al taoísmo, ya en el siglo V, venía el modelo de la existencia ético-cívica, de las cuales se derivan los libros del famoso Confucio. En el confucianismo se buscaba el humanismo tradicionalista. El humanismo ya sabemos que es alcanzar todos los propósitos a través de la inteligencia y de la fuerza del hombre independiente de Dios. Entonces el tal Confucio, era una confusión, decía que el humanismo tenía que tener fuertes y rígidos principios éticos, en los cuales nuevamente aparece el rechazo a la violencia y el repudio a la guerra. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Que el mundo ha concebido la paz como la ausencia de guerra, ha visto la paz como el rechazo a la violencia y también con buscar un equilibrio místico con todos los componentes de la naturaleza. Un concepto más de cómo ve el mundo la paz, que es muy importante, sobre todo para nosotros, porque es lo que nos ha heredado la cultura occidental. Y es el famoso pensamiento de la Pax Romana, conocida también como la Paz Augusta o la Pax Augusta, porque se dice que durante el gobierno de Augusto César fue cuando más se estableció esta famosa paz, que fue un largo periodo de paz impuesto por el Imperio Romano a los pueblos sometidos a sus órdenes. Desde ahí podemos entender que para ellos la paz estaba fundamentada en el dominio, ¿ok? En el control. La expresión Pax Romana proviene del hecho que la administración y el sistema legal romanos pacificaron las regiones que anteriormente habían sufrido disputas entre jefes, tribus, reyes o ciudades enemigas. El estado de paz se refería únicamente a las fronteras interiores del imperio, mientras ellos siguieron combatiendo a los otros pueblos de la periferia. Fue un periodo de relativa calma, durante el cual no hizo falta hacer frente ni a guerras civiles del calibre o magnitud de las del siglo I, ni a grandes conflictos internos. Esta paz duró hasta el siglo III más o menos, y como consecuencia los pueblos sometidos en la frontera del imperio tuvieron que acatar las nuevas órdenes del poder central. Los romanos dominaron así buena parte de la Europa actual, la totalidad de la cuenca mediterránea, incluido todo el norte de África, Israel y Siria, llegando a su poder en el noreste por Mesopotamia y Asiria hasta el Éufrates. Bueno, en el plano institucional, la Pax Romana era un periodo de equilibrio, ¿ok?
El poder absoluto de los emperadores se ejerció con moderación, la seguridad en las vías de comunicación favoreció el comercio, y todo este conjunto de factores provocó un momento de prosperidad económica que a la vez se reflejó en las ciudades que embellecieron y crecieron social y culturalmente. Pero ojo, este periodo de paz fue en verdad una paz armada, porque los emperadores conservaron las fronteras del imperio gracias a las espadas. Lo cierto es que esta llamada paz podría parecerse a algunos de los regímenes que hoy podemos conocer, en el sentido que aumentan el control interno, donde tienen el poderío e influencia supuestamente para evitar el caos y la anarquía que sucedía como en aquella época. ¿Para qué? Para favorecer el comercio y por lo tanto buscar mejores condiciones para la vida misma y que se fortaleciera de alguna forma. O sea que podemos encontrar el lado positivo de este control gubernamental que estaba supuestamente orientado a proteger a los más débiles. Pero también estaba el lado negativo, que es lo que implica el vivir bajo un régimen con todo lo que ello implica. Entonces, ¿cuál era la paz romana? ¿Cómo concebía Roma la paz? De la misma manera que se concibe aquí en América, que el gobierno tiene que controlar lo que está sucediendo a lo interno de la sociedad para buscar el desarrollo económico y supuestamente más beneficios sociales. Se supone que el modelo que más puede mostrar esto es el modelo de Estados Unidos, donde tienen o tuvieron una economía muy fuerte al punto que llegó a posicionarse como la potencia número 1 a nivel mundial y ahora ha venido a la baja. Pero en resumen, el concepto de paz que hemos heredado de las culturas antiguas, sobre todo de Roma, consiste en el establecimiento del control gubernamental para evitar estallidos sociales, permitiendo un ambiente propicio para la prosperidad económica y mejores condiciones de vida, accediendo a beneficios sociales. Es decir, ¿cuál es la paz según el concepto occidental? Es alcanzar los deseos personales y sociales. El concepto de paz que nos han heredado es poder prosperar económicamente, poder tener acceso a la salud y a la educación, básicamente, aunque esto implica entregar nuestras libertades y nuestros derechos personales. Para esta cultura, la paz es sinónimo de prosperidad económica, de edificios, de más carros, mayores adquisiciones y poder tener la comida que se necesita. Ese es el concepto de paz, o así lo concibe el mundo. En los lados de Oriente, de China, de la India, para ellos la paz es una actitud mental y psicológica que permite el rechazo y la renuncia a la voluntad de matar o dañar. Es la paz interior o la paz mental que supuestamente hace que se termine todo mal. Y son formas de vida que involucran tanto al cuerpo como al alma. Y supuestamente la paz se puede lograr al situarse en armonía o consonancia con las fuerzas de la naturaleza. ¿Cuál era una de las máximas de Nelson Mandela, por ejemplo? Si quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes que trabajar con él. Entonces se convierte en tu compañero. Martin Luther King decía: la paz no es solamente nuestro objetivo final, sino también la única manera en la que lograremos nuestro objetivo. Teresa de Calcuta: la paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos con amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias. Entonces, ¿cómo concibe el mundo la paz? Cuando Jesús dice en Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la concibe. No se turbe vuestro corazón, perdón, ni tengan miedo. ¿A qué se refería el Señor? Él se refería a que la paz que Él nos está entregando no es una paz que depende del equilibrio de las fuerzas naturales. Cuando el Señor Jesús nos dice que la paz que Él nos da
no se refiere a tener prosperidad económica necesariamente. Tener la paz que el Señor Jesús nos da no significa que no haya guerra o que no vaya a haber violencia. Cuando Él nos entrega su paz, no se refiere a una paz mental que viene por meditar en la naturaleza o por recitar mantras. Esa no es la paz que el Señor nos ofrece. Esa no es la paz que el Señor, que es del Señor y que Él nos está entregando. No es como el mundo la concibe. Por eso es que la gente a veces dice que Dios es malo o es un tirano, porque no comprendemos que Dios no se ajuste a mi concepto, o que lo que yo concibo que debe ser lo correcto no es lo que Dios dice que Él va a hacer. Porque la paz de Dios no proviene del mundo. La paz de Dios no proviene de las opiniones de los gobiernos. La paz de Dios no depende de que estemos o no en medio de una pandemia. La paz de Dios no es la ausencia de problemas. La paz que el Señor nos entrega no significa la ausencia de conflictos, no es la ausencia de tormentas. La paz que Él nos entrega es diferente y la vamos a estudiar. La paz en la Biblia es revelada en una palabra, es la palabra shalom. En la Biblia, esta palabra viene siendo un concepto que no es únicamente la ausencia de guerra o conflicto. Más bien implica que en medio de la guerra o del conflicto nosotros podamos tener un sentimiento de plenitud, que nosotros podamos tener una identidad de plenitud y de armonía con todo lo que está en nuestro alrededor, aun y cuando las condiciones alrededor de tu vida y de la mía no sean ideales conforme a lo que el mundo lo concibe. Nuevamente, la paz en el concepto de Dios, la paz en el concepto bíblico está más conectado con una plenitud que con una ausencia de conflicto. La plenitud, estamos hablando que es cuando algo está completo, cuando no nos hace falta nada. Es como, por ejemplo, podríamos poner el ejemplo nosotras en la casa, las mujeres y también los hombres. Ayer fue el día en que hacíamos aquí la casa con mi familia y le pegamos una aseada a todo, a los baños, a los lavamanos, a los servicios sanitarios, a la cocina, una barrida, se trapea, se sacude y después nos quedamos sentados cuando vemos que todo está hecho y por lo menos yo me siento en paz, siento así como, qué rico. Es como cuando llegas a la cocina y no hay ni un plato sucio, se siente una paz, pero cuando está aquel buncho de platos sucios, uno siente como que tiene los pelos parados. O quizás en el caso de un hombre, no sé si sería un ejemplo correcto, que tal vez tiene el carro o tiene un carrito o una moto que tiene un pedazo por aquí, un pedazo por acá, como ruedas mágicas. No sé si recuerdan ese programa, que era una moto toda estartalada y le apretaba un botón y ¡bum! De repente era una maquinota. Entonces cuando se manda a arreglar y no le suena nada, para algunas personas que eso es la paz. Es como esa plenitud del, ya terminé o todo lo que tenía que hacer ya está completo. Es como ver la canasta de ropa sucia cuando está vacía, uno siente un sentimiento de paz. Son concepciones de venir y tener esa plenitud, esa tranquilidad. Esa tranquilidad. Por ahí viene el concepto de paz conforme a la Biblia. Y la palabra shalom proviene de la raíz shalem, que es literalmente completo. Y se refiere a una armonía entre partes que conforman un individuo o un sistema. Es decir, no quiere decir de que todo sea igual. No es que todos vamos a pensar de la misma manera o que los países van a tener las mismas culturas, sino que podamos integrarnos de manera tal que podamos salir adelante. Ese es el concepto de paz en la Biblia. Es que cada individuo puede encontrar su lugar, que cada uno de nosotros puede encontrar su identidad, que tú puedas saber
¿Cuál es la parte que te corresponde cuando te toca hacer la casa, por ejemplo, y hacerla bien? ¿Cuál es la parte que te corresponde hacer a ti en tus labores? ¿Cuál es la parte que te corresponde hacer a ti ahorita que estás en la casa? ¿Cuál es la parte que te corresponde a ti hacer en la sociedad cuando te toca salir afuera y hacerlo bien? Hacerlo con excelencia, tener la satisfacción de saber de que has dado tu mejor esfuerzo. Eso trae paz a tu vida, eso trae plenitud a tu vida, trae tranquilidad a tu vida. Es a poder relacionarse desde tu interior, desde tu esencia. Más que un estado o una condición política, tiene que ver también con un estado de la mente y del corazón. Pero ojo, no es solo por meditar. Específicamente el sentimiento de plenitud en la Biblia, concretamente el sentimiento de estar completo en la Biblia, el estar en paz se logra únicamente cuando tú y yo logramos gobernarnos bajo las leyes éticas y morales que están en la palabra de Dios. La paz de Dios, la paz que el Mesías nos dio, únicamente se puede lograr si nosotros nos gobernamos bajo las leyes establecidas por Dios en su palabra. Cuando nos separamos de las leyes de Dios, viene el desorden, viene la angustia y viene el dolor. La paz de Jesús en tu vida está íntimamente relacionada con regir tu vida bajo los lineamientos de Dios en su palabra. Y cuando tú y yo quebrantamos o vamos en contra del orden establecido por Dios en su palabra, entonces viene el desorden interno, viene la angustia y viene el dolor. Y esto lo podemos ver con un ejemplo muy sencillo. Hay una pareja que está casada y viene uno de los cónyuges y comienza a coquetear con otra persona. Comienza a tener una relación con otra persona fuera de su matrimonio. Comienza a tener intimidad mental, espiritual o sexual con otra persona que no es su cónyuge, y esa persona no vive en paz. Está esperando a ver a qué horas lo descubren. Está esperando que no le vayan a ver el teléfono, está que no vayan a darse cuenta de las cuentas de banco, está con aquella cosa de que no le cuenten, que no se dé cuenta, que aquello, y es un estrés. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el hombre y la mujer que se casan deben ser una sola persona y que no se debe cometer adulterio. ¿Por qué? Porque ese adulterio lo que trae es un caos en la casa, trae un caos en la persona se siente culpable, la persona se siente estresada, la persona se siente enojada, llega a la casa y es un pleito, y todo eso es cualquier cosa menos la paz que el Señor trajo para nuestra vida. ¿Y cuál es la raíz? La desobediencia a el orden de Dios, la desobediencia a la idea, al concepto de Dios de una familia, de un matrimonio. Ese es un ejemplo sencillo. Todo lo que quebranta los mandamientos de Dios se opone a la paz o quebranta la plenitud o el shalom que Dios tiene para nosotros, y que viene únicamente si nosotros nos mantenemos nos gobernamos bajo esas leyes éticas y morales que Dios ha establecido. Este shalom en la palabra no es solamente un estado, también es uno de los nombres de Dios. Y se le llama así porque la paz únicamente está en Dios. No vamos a encontrar paz en nada fuera de Dios. Hay personas que dicen, cuando tenga ese trabajo, voy a estar completo. Cuando tenga esa casa, voy a estar completa. Cuando me case con esa persona, voy entonces a estar completa. Cuando termine mi carrera, voy a alcanzar la plenitud. Y cuando lo alcanzamos, o cuando lo compramos, o cuando ya lo tenemos, nos damos cuenta de que nos sigue haciendo falta algo. Porque la paz no depende de lo que está afuera.
afuera puede haber una gran tormenta, pero si nosotros estamos al resguardo de Dios, no va a hacer diferencia. Pero si hay una tormenta afuera y nosotros no estamos bajo el resguardo de Dios, entonces sí nos va a hacer daño. Porque los mandamientos de Dios son como un paraguas, son una cobertura sobre nosotros. ¿Quieres hablar de cobertura espiritual? La verdadera cobertura espiritual es estar sometido debajo de las leyes, debajo de los mandamientos, debajo de los preceptos que nuestro Padre ha establecido. Y si tú estás debajo de ese paraguas, ninguna tormenta va a destruirte. Puede ser que sientas aprensión o que mires con preocupación lo que está sucediendo, pero la protección de Dios va a estar sobre tu vida. Y nada que no sea la voluntad de Dios va a suceder en tu vida. Y ni siquiera un cabello de tu cabeza se va a despeinar, porque ni siquiera una hoja de un árbol cae, si no es con Dios cuando estamos debajo de su protección, debajo de su cobertura. Pero cuando nosotros no entendemos que la única fuente de paz está en Jesús, la única fuente de paz está en nuestro Padre a través de su Mesías Jesús, nosotros andamos buscándola en otros lados. Y de tanto que andamos buscando, nos encontramos lo que no andamos buscando. Dios, nuestro Padre, es el que une al mundo y genera el orden bajo el cual se rige. Esta tierra funciona en armonía, esta tierra funciona en perfección completa porque está bajo el gobierno de Dios. El sol sale y vuelve a ocultarse porque Dios así lo permite. La luna tiene la distancia perfecta de la tierra para no provocar problemas porque Dios así lo permitió. Los árboles producen el oxígeno, limpian el aire que después nosotros necesitamos porque Dios así lo dejó. Dejó el agua dulce para que nosotros podamos beberla y podamos tener todas nuestras necesidades satisfechas porque ese es el orden que Dios estableció. No fue un catapum que de repente lo trajo todo, porque el desorden nunca va a generar orden, jamás. Jamás el desorden va a generar orden. Nunca. Nunca. Tú no puedes agarrar 20,000 rocas y tirarlas en el patio de tu casa y esperar que después de 10 años estén ordenadas. Eso no existe. Alguien tiene que hacerlo. Y ese alguien es una persona, que es la persona de nuestro Dios. Entonces, bajo ese orden nosotros nos establecemos, nos movemos y somos. Y eso es lo que trae paz. El mundo fue creado para llegar a la paz, a la plenitud, al shalom. En la esencia de todo ser creado se encuentra esa aspiración a la plenitud. Tú tienes la aspiración a estar en paz. Por muy joven que seas. Tal vez tú tienes más como espíritu aventurero y estarías dispuesto como a jugártela más. Pero yo sé que hay momentos que tú necesitas estar en paz. Si tú eres una persona de mi edad, tú te das cuenta que hay conflictos que no vale la pena pelear y mejor lo dejas así solamente para no perder la paz, para no estar con aquel estrés, con aquella cuestión mental siempre. Y te das cuenta que valoras el orden, la estabilidad, la tranquilidad, el estar tranquilo, el estar completo en vez de estar peleando. Hay otras veces que nos damos cuenta también en nuestra edad que hay peleas que sí hay que pelear. Hay cosas que no son negociables, amados. El permitirlo todo, el permitir que abusen de ti, el permitir que se aprovechen de ti en nombre de que quieres llevar la fiesta en paz es ser bobo, porque eso no arregla las cosas. Hay ocasiones que para lograr la paz, que para encontrar la plenitud te tienes que parar y te tienes que parar bien y tienes que decir un hasta aquí, tienes que poner un límite y tienes que poner una línea y decir de esta línea no vas a pasar. ¿Por qué? Porque hay una frase famosa que dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Viene también a ser parte de este concepto. En la Biblia tú vas a encontrar que el Señor dice: no pasarás los linderos de tu propiedad, no te traspasarás a los linderos de tu prójimo. ¿Por qué? Porque el Señor te dio tu porción y cuando tú te metes en lo que no es tuyo, en lo que no es de tu incumbencia, entonces tú te metes a problemas. Pero de la misma manera, cuando tú permites que la gente se meta en los límites de lo que Dios te ha dado, de lo que es tu autoestima saludable, de lo que es tu imagen propia, de lo que son tus derechos, de lo que es tu trabajo, y tú permites que te quiten lo que trabajes, que te abusen, que te pidan prestado, que se pasen contigo, a que te miren la cara de buena gente y tú ahí vas de bobo. Eso no trae. ¿Por qué? Porque tú inconscientemente
o de manera consciente reprimes tu enojo, reprimes tu molestia, reprimes tu incomodidad y al final todo el mundo tranquilo, pero la que está amargada o el que está amargado eres tú. Entonces, la paz, el shalom de Dios, tiene que ver con el buscar esa plenitud y que cada cosa esté en su lugar. Pero este estado de paz, este estado de shalom, no se llega de manera natural y sin esfuerzo. No es que te levantes en la mañana y dices, hoy voy a estar en paz y todo el mundo va a estar en paz conmigo. Eso no es cierto, eso no existe así. Muchas veces, o de hecho, en este crecimiento espiritual que tenemos, en este crecimiento como persona que tenemos, no se da de manera automática. Requiere esfuerzo, mucho esfuerzo. Y también requiere de un aprendizaje. Todos los días debemos estar dispuestos a aprender. La persona que se queda estática, la persona que deja de aprender o la persona que cree que lo sabe todo, se está negando la oportunidad de alcanzar la plenitud real que Dios tiene para sus vidas. Entonces no creamos de que la paz viene solamente por orar. Dice, yo voy a orar y porque voy a orar va a venir la paz a mi vida. No, querido, no querida, eso no viene así. No viene solo por orar, no viene solo por ayunar. Que tienes que hacerlo porque eso tiene que ver con tu propio control, con ponerte bajo el gobierno de Dios. Pero aún está toda la gente a tu alrededor, están todas las circunstancias a tu alrededor que tú no puedes controlar y por las que tienes que trabajar. Esto es una guerra de todos los días, esto es una pelea de todos los días, porque no es la paz en sí una finalidad, es el proceso por el cual llegamos a ser. Es un regalo de Dios, pero no viene sin pelear y no viene de que te vas a meter en una burbuja. No existe el meterte en una burbuja y pensarte que no vas a tener problemas. Y no necesariamente es porque tú hiciste algo o porque tú estás en pecado. Tal vez es el pecado de otra persona. Tal vez tú eres ese cónyuge al que han abusado, al que han sido desleales o al que han sido infieles. Y es otro pícaro u otra pícara la que anda en la calle, pero al final eres tú el que sufres. Y no es por tu pecado, es por el pecado de otros. Entonces, tenemos que pelear. ¿Y qué hacer en ese caso? Bueno, no es el tema, pero o decides poner un hasta aquí y decir, bueno, papadito, bueno, mamadita, si te quieres ir a la calle te vas y no volvés, o te quedas aquí, pero nos amarramos y arreglamos esto. Y no va a ser fácil. Como nada en la vida es fácil. No hay nada gratis, no hay almuerzo gratis. No hay nada gratis en esta vida. Ay, me vas a decir la salvación. Sí, la salvación es gratis para ti, es gratis para mí, pero le costó la vida a nuestro Salvador. Aunque llegue a nosotros gratis, siempre a alguien le ha costado. Y nosotros no podemos creer de que vamos a vivir en un estado de paz ignorando lo que sucede. Ignorar las cosas no es la mejor solución para resolver los problemas. En la Biblia, a diferencia del concepto chino, el concepto indio, que es buscar la paz, meditar y, bueno, tratar de estar en armonía con todo lo creado, o solamente no ser violento y con eso ya voy a traer la paz. No. En la Biblia no es así. A diferencia de ellos, a diferencia del concepto del mundo sobre la paz, es que la plenitud no surge de la tranquilidad. La plenitud en la Biblia surge del conflicto. En la palabra de Dios, la plenitud no viene de manera natural. Tenemos que pelearla. Tenemos que pelearla. No es que va a venir el Señor o que va a mandar a un ángel y de repente todos tus problemas desaparecen. Tienes que pelear. Y Él nos ha dado las armas, porque la mayoría de los conflictos que vienen a nuestra vida son a nivel espiritual. Es decir, son guerras en nuestros pensamientos de lo hago, no lo hago, será, no será, me voy por aquí o me voy por allá. Claro que hay otros que obviamente no, como una enfermedad, ¿verdad? O como una crisis realmente de carencias o algo. Pero la mayoría viene también como producto de esos pensamientos con los que nosotros tenemos que pelear todos los días y que decimos, no, es que si me pongo así se va a enojar conmigo, o que si hago esto entonces ya no va a quererme. O sea, estamos hablando de muchas esferas sobre las cuales el Señor quiere traer paz a nuestra vida. El shalom en la Biblia involucra los opuestos.
los opuestos que necesitan encontrar una armonía. Pero también puede existir el shalom aún en medio de una guerra. Contrario al concepto del mundo de paz, en la Biblia, aún en medio de una guerra, nosotros podemos estar en shalom, podemos estar en plenitud. En la Biblia hay dos tipos de batallas, hay dos tipos de guerras. Hay aquellas guerras que son en beneficio del cielo o en beneficio de nuestra vida, para bendición de nuestras vidas, y hay guerras que nos separan de Dios y que son para maldición o atraemos maldición a nuestras vidas. Los que son para beneficio del cielo van a tener un resultado positivo, mientras que las otras obviamente van a tener un resultado negativo. El ejemplo de una disputa que fue a favor del cielo es, por ejemplo, la disputa entre Israel y Egipto para cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y el ejemplo de una guerra que fue en contra del cielo fue la rebelión de Coré, que aparece en la Biblia, que fue en contra supuestamente de Moisés y de Aarón, pero en realidad fue en contra del cielo. La razón por la que la disputa entre Israel y los egipcios era benéfica es porque Dios, a través de esos juicios, a través de esas plagas, a través de ese juicio que trajo sobre la nación de Israel, sobre la nación de Egipto, hizo juicio contra los ídolos, contra los dioses de Egipto, contra la perversión de los egipcios, para que al final su nombre fuera conocido y para sacar a su pueblo de la esclavitud. ¿Y qué resultó en esto? En un encuentro de su pueblo personal con el Dios Todopoderoso. No había otra manera en que el pueblo de Dios pudiera tener un encuentro con él si no venían los juicios de Dios, si no venía la destrucción de Dios, de la soberbia de Egipto, de los dioses de Egipto, si no venía el caos a nuestros ojos, conforme al concepto del mundo. Lo que hubo ahí fue un caos. Y dicen, ay, que Dios fue malo porque mató a los primogénitos. No era posible que fuera dado a conocer el nombre de Dios, sino era quebrantado el orgullo, la arrogancia y el odio que sentía Egipto en contra de la verdadera santidad y de su pueblo. Entonces este es un ejemplo donde vemos que al final se obtuvo un encuentro personal con el Todopoderoso. Pero la disputa de Coré, que tú la tienes que buscar en la Biblia, no la vamos a leer porque se nos iría todo el tiempo. Coré vino contra Moisés y Aarón y dijo, bueno, es que solamente ustedes pueden ministrar delante de Dios. Yo también puedo, yo también soy príncipe. Y vino el Señor y dijo, bueno, ponlos enfrente y yo voy a determinar a quién yo he escogido. Pero ¿qué es lo que pasaba en esta guerra? En realidad lo que había era que estaban cuestionando la bondad y la soberanía de Dios. Coré lo que hizo fue cuestionar la bondad y la soberanía de Dios. Entonces el shalom en la Biblia, la paz en la Biblia, no es la unidad de las cosas a través de que sean uniformes o que todos sean parecidos. La paz no es que todos pensemos igual. Traer la paz no es como el mundo cree, que si yo estoy de acuerdo con lo que piensa la mayoría, entonces voy a estar en paz. Ese es el concepto del mundo, que Jesús dijo que no nos venía a dar la paz como el mundo la concebía, sino que en el Señor es que aún siendo diferentes, nosotros podamos trabajar unidos, aportando mis fortalezas a tus debilidades y tus fortalezas a mis debilidades. ¿Pero con qué? Con el objetivo de darle gloria a Dios y bajo el régimen, debajo de la cobertura de los mandamientos de Dios. Por eso es que nosotros como iglesia, nosotros como pueblo de Dios, dice que somos un cuerpo donde cada quien maneja su propia fortaleza, su propia función, pero aún así somos parte de un todo. Ese es el shalom de Dios. Amén. Ese es el shalom de Dios. Si vemos más de cerca este caso de Coré, vamos a ver que él se miraba como un sujeto, como un individuo aislado del trabajo que hacía Moisés y el que hacía Aarón. Él quería privilegios, él quería posiciones. Él se miraba superior a los otros de la comunidad y que él también podía estar en una posición supuestamente de dignidad. Su disputa era perjudicial porque no abría el espacio a la individualidad de Moisés y de Aarón, sino que él quería imponer su propia perspectiva sin interacción ni apertura a la duda, sino que él creía que como él creía, así tenía que ser. O sea, él decía, donde yo me paro, nadie se para.
Como yo pienso, así es. Y es el origen, pues, de la mayoría de los conflictos, como nos dice el libro de Santiago, que de dónde nacen las guerras, de dónde nacen todos estos relajos, es de mi propio egoísmo, de que yo quiero hacer las cosas como yo digo, cuando yo digo, como yo digo, y el momento que yo digo, y cuando yo lo digo. Y si no es así, pues entonces hay pleito, hay problema. Entonces, ahí volvemos al tema del respeto. Cuando yo pienso que solo lo que yo digo está bien, que solo yo tengo la sabiduría y que tú no me puedes aconsejar, o que mi cónyuge no me puede dar una opinión porque es tonto, porque es tonta, o porque yo sé más, o porque, no sé. Y cuando el otro solamente es el que da, el que pone, el que cede, ahí ya hay un problema, porque eso no es para mantener el matrimonio, porque el matrimonio es una unidad, sino que cuando es uno el que está siendo objeto de maltrato o que es una alfombra, lejos de construir en su matrimonio, lo único que está haciendo es levantándole el ego a la otra persona. Pero bueno, yo no sé por qué me estoy yendo a cada rato por este lado. Entonces, nosotros debemos entender que las situaciones, no importa que a nuestros ojos parezcan complicadas, no importa que esta situación que actualmente estamos viviendo parezca o sea parte de esa práctica para el nuevo orden mundial. Nosotros debemos entender que debemos acercarnos a la voluntad de Dios y que debemos buscar la verdad. No tengamos miedo de buscar la verdad. Y si aún tenemos temores en medio de lo que está sucediendo, está bien, pero que eso no nos paralice y nosotros, vuelvo con lo que te dije al inicio, tenemos que tomar una posición. Aún nuestros conflictos internos, nuestras guerras internas, no debemos callarlas, no debemos reprimirlas, porque parte de esas guerras en nosotros nos van a permitir llegar a saber quiénes somos y a poder fomentar la identidad que tenemos en Dios. Otra característica del shalom que Jesús nos da, de la paz que Jesús nos da, es que del conflicto previo a la paz, es que en la concepción bíblica o la concepción bíblica de la paz es que no puede haber paz sin justicia. Otra característica del shalom en la Biblia, de la paz en la Biblia, es que no puede haber paz sin justicia. Y en nuestro país lo podemos ver. Tanta corrupción, tanto crimen, tanto abuso. Y no hay nadie que haya sido sometido a la justicia de los tribunales y para ser sentenciado por sus delitos, sino que mediante el dinero, mediante el poder, mediante el cambio incluso de las leyes, ellos evitan pagar por sus delitos y eso genera una convulsión en la sociedad porque vemos de que ellos son corruptos, de que ellos son asesinos, de que otros hacen y abusan y parte sin novedad porque se quedan en la impunidad. Entonces, si no hay justicia, no puede haber paz. Y muchas veces la justicia de Dios viene en forma de juicio. Muchas veces la justicia de Dios viene en forma de juicio y eso lo podemos ver en la vida de su pueblo escogido Israel, en medio también de nosotros como iglesia. Dice la palabra hablando el apóstol Pedro que el juicio de Dios comienza en la casa. El juicio de Dios comienza en la casa y el juicio de Dios no es para destrucción, es para que nosotros nos volvamos a Él. Es como la oportunidad que estamos viviendo actualmente. Esta peste, esta pandemia no es para que nosotros nos estemos muriendo del miedo, es para que nosotros nos volvamos a Él. Es para que nosotros miremos que caen a nuestra derecha y a nuestra izquierda, pero dentro de todo no ha llegado a nosotros para que nosotros nos volvamos a Él. Tiene que haber juicio de Dios. Es por eso que el libro de Apocalipsis muestra el juicio de Dios que va a venir en contra de todas las naciones, en contra de todos aquellos que han preferido las tinieblas y no la luz, porque Dios es un Dios que no puede quedarse indiferente ante la maldad. Toda la maldad de los hombres, toda la pedofilia, todos los robos, todos los abusos, todas las violaciones, todos los asesinatos, todas las torturas van a ser cobradas. Van a ser cobradas. Y si tú eres una persona que has estado viviendo en pecado y has hecho algo muy malo, puedes encontrar el perdón en el Señor.
Pero sí quiero decirte de que van a haber consecuencias de tus actos. Pero Dios quiere perdonarnos. Dios quería, mediante todos los juicios que hizo contra Israel, aún en el holocausto, buscar que el pueblo se volviera a Él. En medio de esta situación, lo que Dios quiere es que nos volvamos a Él. Es un llamado de atención. Es un grito del cielo para decirnos que nos volvamos a Él. Esa es la intención última de Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que dejemos de hacer nuestras obras de maldad, que dejemos de hacer nuestra vida como la hemos hecho todos los días, que nos volvamos de nuestro adulterio, que nos volvamos de nuestra borrachera, que nos volvamos de nuestra pornografía, que nos volvamos de nuestra maledicencia para ponernos bajo la cobertura de Él, bajo sus leyes, para encontrar entonces esa plenitud y poder encontrar esa paz que no la vamos a encontrar en ningún lugar. Muchas veces, o muchos de los eventos donde se habla de paz o de shalom dentro de la Biblia, fueron precedidos por actos de violencia o por actos de guerra. Porque la paz verdadera solamente llega tras la justicia. Por eso el Señor trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra, porque Abraham le dijo: Señor, si encontraras unos justos, ¿no perdonarías a la ciudad? Claro que sí, le dijo el Señor, pero no los encontró. Entonces él tenía que ejecutar sus juicios, porque la maldad había llegado hasta el cielo. ¿Qué quiere decir? Que el clamor de todos los que habían sufrido en manos de los injustos habitantes de Sodoma y Gomorra había sido tal delante del cielo, que colmaron la copa y el Señor trajo juicio. Y es lo que está sucediendo hoy en día. El mundo está colmando la copa de la maldad, en todo sentido. Y cuando esa copa esté colmada, entonces va a venir el juicio de Dios y no se va a tardar. No se va a tardar. En el momento adecuado van a venir los juicios de Dios. Y esto que estamos viviendo solamente es una probadita. ¿Y cuál es la intención? Que nos volvamos a Él. Dos de los ejemplos más significativos de esta situación que viene el conflicto antes de la paz, lo podemos encontrar en el reinado del rey David y en el pacto de paz que Dios hizo con Finés, el sacerdote. Te cuento en el caso de David. David, tú sabes que fue adúltero, fue asesino, fue condescendiente con sus hijos, no les puso mano dura, permitió el asesinato y bueno, fue una peste. Dios permitió que viéramos de que él hizo muchas cosas malas, pero fue más lo bueno que hizo. Pero sobre todo fue más la actitud que tuvo en su corazón para arrepentirse de sus malos caminos y volverse a Dios, buscando su perdón, buscando su misericordia y aún así seguirlo sirviendo. Dios trajo juicio sobre la casa de David, trajo juicio sobre el hijo que tuvo, el primer hijo que tuvo con la mujer de Urías, Betsabé. Dios trajo juicio sobre su casa por el asesinato que él permitió en medio de sus hijos y trajo juicio Dios para su vida, pero ¿para qué? Para que David se volviera a él. Y fue tanta las guerras que David vivió, tanto el conflicto que David vivió, que al final Dios no le permitió ni siquiera edificar su templo. Pero David murió en paz y murió apegado a su Dios, tanto así que Dios pudo decir de él, de que David era un hombre conforme a su corazón. En medio de tanta guerra, el shalom de Dios estuvo sobre David. Y la plenitud de Dios estuvo sobre este rey que murió en buena vejez y murió al lado del Señor. Finés es otro ejemplo. El sacerdote Finés, tú lo vas a encontrar en el capítulo 25 de Números. No lo vamos a leer porque ya se me está yendo el tiempo. Pero dice que este sacerdote vio que el pueblo se había corrompido en contra del Señor y que se habían metido en inmoralidad sexual con los madianitas. Y entonces empezó una matanza de Dios porque vino un juicio de Dios que es más duro sobre su pueblo porque la santidad de él está en juego. Y dice la palabra que vino este sacerdote y traspasó con una espada a uno de los príncipes israelitas que era de la tribu de Simeón y a una mujer madianita con la que estaba en su tienda. Y que cuando este sacerdote los traspasó, dice que la matanza cesó. Y aún más, dice la palabra en el capítulo 25 del libro de Números, léelo en tu casa. Dice que Dios hizo un pacto de shalom, un pacto de paz con el sacerdote Finés. ¿Por qué? Porque él, haciendo un acto que a nuestros ojos sensibles fue violencia, delante de los ojos de Dios fue un acto de justicia. Y por causa de ese acto de justicia vino la misericordia de Dios sobre el resto del pueblo. Esa es la paz de Dios. La paz no puede estar acompañada. Bueno, Finés realiza esta acción cuando el pueblo había seducido por los moabitas a cometer idolatría. Perdón, no fueron los madianitas, fueron los moabitas.
Y Finehas, al ejecutar a este hombre, expió las acciones de Israel y trajo paz al pueblo. Tanto así que Dios mismo le dio un pacto de paz. ¿Por qué? Por dos razones. Porque no puede haber paz si viene acompañada de engaño. Y dos, porque la paz no puede estar separada de la ley de Dios y su justicia. Volvemos al tema. Si no estamos bajo la cobertura del Señor, bajo el paraguas del Señor, no puede haber paz. Entonces no te engañes. No debo engañarme. Dice la palabra que no debo engañarme creyendo que voy a engañar a Dios, porque Él no puede ser burlado. Entonces, si nosotros no podemos encontrar paz, si no hay paz en tu vida, mi amado, tal vez lo que necesitas es limpiarte, o tal vez lo que necesitas es ponerte los guantes y dar una buena pelea para traer orden a tu casa, traer orden a tu vida. Si estás teniendo una relación adúltera, tienes que pelear para poder romperla, para poder traer a tu vida. Si tienes desorden en las finanzas de tu casa, si estás pasando por una situación dura, tienes que poner orden en tu vida para que pueda venir la bendición de Dios, el shalom de Dios, la paz de Dios, la plenitud de Dios. En el shalom de Dios viene todo. Viene la provisión económica, viene la tranquilidad, viene la estabilidad, viene ese sentimiento de gozo que no va a venir si hay engaño en tu vida o en la mía, o si estamos fuera de las leyes o de las instrucciones que Dios nos ha dejado. Aunque David vivió en guerras constantes, al final él perseveró en Dios. Y eso fue diferente de lo que sucedió con Salomón, su hijo, por ejemplo. Salomón no tuvo que pelear en una sola guerra. A él le fue dado todo. La herencia de David fue para él. Pero ¿qué pasó? Al final su carácter tembló. Porque al final él permitió que tanta mujer que tuvo, tanta concubina y tanta esposa, lo separara de Dios o lo desviara de la adoración al Dios verdadero. Entonces, estar en paz, estar en tranquilidad, no es necesariamente lo que Dios tiene para nuestras vidas, porque la única manera en que Él forja nuestro carácter es a través del fuego. Por eso dice su palabra que la fe, al ser más preciosa que el oro, debe ser probada por fuego, y que no nos sorprendamos, dice, del fuego de la prueba en la que estamos. No digamos, Señor, ¿por qué si yo te adoro estoy en este problema? O Señor, ¿por qué si yo te alabo y me he mantenido en santidad viene esta situación en mi vida? Tiene una respuesta. Dios quiere formarte, Dios quiere forjarte para que tú estés seguro, tal como Él ya sabe porque te conoce, que tú al final no te apartes de Él, sobre todo al ver que viene esta gran tribulación, al ver que se está vislumbrando en el cielo. Podemos ver estas nubes de tormenta que vienen de esta tribulación, que ahorita estamos viendo solamente una muestra, solo estamos viendo una pequeña parte de lo que va a ser esta situación en la que vamos a tener que tomar una posición. O buscamos la tranquilidad y buscamos no ser perseguidos y por ende tomar parte del sistema del mundo, o nos preparamos para pelear y nos preparamos para ponernos en la brecha y decir: mi Dios es santo y las leyes de Él están bien establecidas y yo me voy a mantener apegada a mi Dios, aunque eso implique que me vayan a matar. La paz no es la ausencia de problemas. La paz no es la ausencia de conflictos. La paz viene de parte del Señor y tiene que ir separada del engaño y tiene que ir totalmente sujeta debajo de las leyes de Dios, de las instrucciones de Dios, porque si no es así, toda paz que nosotros podamos estar buscando, que podamos estar pretendiendo, es falsa. Así que vamos a dejarla hasta acá, porque no creo que vayan a querer ustedes seguir escuchando durante mucho más tiempo. A veces pienso que debería ser enseñanzas cortitas, pero la verdad es que no, porque no vamos a aprender. Yo puedo entretenerlos, pero necesitamos estar bien cimentados, porque los tiempos que estamos viviendo no son fáciles. Pero en medio de todo esto, yo te aseguro que vamos a encontrar cosas preciosas, porque vamos a poder ver la mano de Dios literalmente a nuestro favor. Y la paz de Dios, que es una paz verdadera. Olvidémonos de los conceptos del mundo, olvidémonos de la tranquilidad, del huye, del estar ahí meditando. No, es tener esa certeza y esa plenitud de que estamos bajo el paraguas de Dios. Busquémoslo a Él, corramos hacia Él, no nos cansemos de hacer el bien, no perdamos nuestra esperanza. Y como dice el Señor Jesús: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo la concibe.
no se turbe vuestro corazón y no tengan miedo por las cosas que van a venir. Hermano, no te dejes confundir. No dejes que el enemigo traiga pensamientos a tu mente diciéndote que a ver que estás en pecado, a ver qué. No importa, no importa lo que sea. Tú lo que tienes que hacer es apegarte al Señor para traer orden y meterte bajo la sombría del Señor. No te dejes confundir y sobre todo no tengas miedo. No tengas miedo de lo que va a venir, no tengas miedo de mañana, no tengas miedo de enfermarte, no tengas miedo que haga falta comida en tu casa, no tengamos temor, porque si nosotros, dice que si andamos buscando conservar nuestra vida, al final la vamos a perder. Pero si estamos dispuestos a perderla, la vamos a encontrar. Porque en Él está la vida, en Él está la plenitud y en Él está todo lo que nos hace falta. Así que pilas y chispas. A este tema le había puesto un nombre que no te lo mencioné porque dije yo, ¿qué van a pensar, verdad? Pero le había puesto tranquilo va, tranquilo viene, quien buenos cimientos tiene. En otras palabras, tranquilo Camilo o tranquilo... ¿Cómo es? Quieto, venado, o no sé cómo es que dice, o como le decía Calimán a Solín, que no tengamos miedo, sino que calma, calma. El Señor está con nosotros, el Señor no nos ha abandonado, el Señor, nuestro Dios es todopoderoso, pero con sus reglas, y sus reglas están en la palabra. Si no lo hacemos con sus reglas, entonces estamos aquí haciendo nada, pero en el nombre de Jesús, de nuestro Rey, yo te bendigo, yo declaro palabras de bien y de misericordia sobre ti, como dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, dice el Padre, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. El Señor te dice, yo sé, dice el Señor, los pensamientos que yo tengo acerca de ti, aunque tú no lo sepas. Y mis pensamientos sobre ti son pensamientos de paz, pensamientos de shalom. Aunque estés en conflicto ahorita, aunque estés sufriendo ahorita, aunque estés con temor ahorita, quiero decirte que los pensamientos de Dios son para la plenitud de tu vida, para forjarte como una flecha que Él está usando o que va a usar, para forjarte como esa persona que va a ser luz en medio de las tinieblas, para forjarte como esa persona que se va a parar en contra de la mentira que el mundo está fraguando, que el enemigo está fraguando, y que va a decir, yo soy fiel a mi Dios y yo me mantengo con mi Dios, y cuando tú confieses al Señor, Él no se va a avergonzar de confesarte a ti delante del Padre cuando venga con sus ángeles en gloria. Así que gracias sean dadas a nuestro Rey y su bondad sea para nosotros todos los días. Y nosotros nos forjemos aún en medio del calor o del fuego, de la tribulación, de la guerra o del conflicto. Y nunca se nos olvide que Él tiene pensamientos para nosotros de shalom. No necesariamente de ausencia de conflicto, sino separados del engaño y bajo la sujeción a Él y sujetos hacia Él. No debemos tener temor porque nada nos